Hay una frase que probablemente has repetido más veces de las que te gustaría admitir: debí haber empezado antes. Antes a ahorrar. Antes a invertir. Antes a informarme. Antes a tomarme el dinero en serio. Y mientras esa idea se repite en tu cabeza, el tiempo parece avanzar más rápido. Ves a otros hablar de inversiones, de patrimonio, de activos, de libertad financiera, y sientes que tú estás atrasado. Como si hubieras llegado tarde a una carrera que ya comenzó. Pero aquí hay una verdad que casi nadie te dice: la mayoría de las personas no está atrasada por falta de tiempo. Está desordenada por falta de estructura. No es lo mismo. Hay personas que ganan más que tú y no tienen patrimonio. Hay personas que empezaron antes y aún no construyen nada sólido. Y también existen quienes comenzaron tarde, pero lo hicieron bien, y avanzaron más en 5 años que otros en 15. Este audiolibro no es para convencerte de que todo estará bien con frases vacías. Es para mostrarte que el patrimonio no empieza con grandes cantidades de dinero. Empieza con una decisión estructural. Primero necesitamos redefinir algo clave: patrimonio no es tener dinero en la cuenta. No es tener un auto nuevo. No es ganar bien un mes. Patrimonio es lo que permanece. Es lo que se acumula. Es lo que resiste errores, crisis y malas temporadas. Patrimonio es estructura financiera acumulada en el tiempo. Si hoy sientes que estás atrasado, probablemente no es porque empezaste tarde. Es porque nunca te enseñaron cómo construir esa estructura. Te enseñaron a trabajar. A pagar cuentas. A cumplir obligaciones. Pero nadie te explicó cómo convertir tus ingresos en activos. Y ahí está la diferencia entre sobrevivir y construir. En este recorrido vamos a partir desde el punto cero. No desde el ideal. No desde el deberías. Desde tu realidad actual. Con tus ingresos actuales. Con tus errores pasados. Con tus decisiones imperfectas. Vamos a ordenar antes de acumular. Vamos a limpiar antes de invertir. Vamos a fortalecer antes de acelerar. Porque intentar invertir sin estructura es como construir un segundo piso sobre una base inestable. Tarde o temprano, se cae. También hablaremos de algo importante: la narrativa interna. Si te repites constantemente que estás atrasado, actuarás desde la presión. Y la presión financiera suele llevar a decisiones impulsivas. El patrimonio, en cambio, se construye desde claridad y consistencia. Este audiolibro te dará un marco concreto. Cómo medir tu punto real de partida. Cómo eliminar fugas invisibles que te impiden avanzar. Cómo crear tu primera acumulación estratégica. ¿Qué activos realmente construyen patrimonio? Cómo proyectarte a 5 y 10 años sin fantasías, pero con dirección. No necesitas ganar el doble para empezar. Necesitas comenzar con intención y método. Tal vez hoy no tengas un gran capital. Pero si tienes algo más valioso, el momento exacto en el que decides dejar de postergar. Ese momento puede ser ahora. Y cuando dentro de algunos años mires atrás, entenderás algo que hoy cuesta creer: no estabas atrasado. Simplemente no habías comenzado correctamente. Aquí empieza tu patrimonio inicial. Capítulo 1. El punto cero real. Antes de hablar de inversiones, activos o crecimiento, necesitamos detenernos en un lugar incómodo pero necesario: tu punto cero real. No el punto cero emocional. No el punto cero ideal. No el punto cero que te gustaría mostrarle a otros. El real. La mayoría de las personas evita este momento porque enfrentarse a su situación financiera actual puede doler. Puede generar culpa. Puede activar arrepentimientos. Pero lo que no se mide con claridad no se puede transformar con precisión. Construir patrimonio no comienza ganando más. Comienza viendo con exactitud dónde estás parado. Primero, necesitamos redefinir qué es patrimonio. Patrimonio no es tu sueldo. No es tu nivel de consumo. No es tu estilo de vida. No es lo que aparentas. Patrimonio es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. En términos simples, activos menos pasivos.
Activos son todo aquello que posee valor económico y que puede generar dinero o conservarlo en el tiempo. Pasivos son obligaciones financieras, deudas, créditos, pagos pendientes. El patrimonio neto es el resultado de esa resta. Y aquí viene una verdad incómoda: puedes ganar bien y tener patrimonio negativo. Puedes tener un auto nuevo, un departamento financiado al límite, tarjetas saturadas y técnicamente estar en números rojos. Eso no es un juicio. Es una realidad matemática. El problema es que la mayoría vive sin conocer su patrimonio neto. Sabe cuánto gana. Sabe cuánto paga. Pero no sabe cuánto vale realmente su estructura financiera. Por eso este capítulo es clave. Tu punto cero real comienza cuando haces este ejercicio. Lista tus activos. Lista tus pasivos. Resta. No lo maquilles. No lo suavices. No lo redondees a tu favor. Ese número es tu fotografía financiera actual. Y aquí quiero que entiendas algo profundamente liberador: no importa si el número es pequeño. No importa si es cero. Incluso si es negativo. Lo que importa es que ahora lo sabes. La claridad elimina la fantasía. Y sin fantasía, puedes diseñar estrategia. Muchas personas sienten que están atrasadas porque se comparan con otros. Ven a alguien hablar de inversiones, propiedades, negocios, pero no ven el punto cero de esa persona. No ven sus errores iniciales. No ven sus años de desorden. Solo ven el resultado visible. Compararte sin conocer la historia completa distorsiona tu percepción. Tu competencia no es otra persona. Es tu versión financiera anterior. Si hoy tienes claridad que antes no tenías, ya avanzaste. Ahora bien, el punto cero no es solo un número. También es un diagnóstico estructural. Necesitas responder preguntas incómodas. ¿Tienes control real sobre tus gastos? ¿Sabes cuánto puedes ahorrar cada mes sin improvisar? ¿Tu nivel de vida está por encima de tu capacidad estructural? ¿Tus deudas trabajan en tu contra o están bajo control? Aquí aparece una distinción clave: ingreso no es patrimonio. El ingreso es flujo. El patrimonio es acumulación. Puedes tener un flujo alto y acumulación baja. Y eso genera una ilusión peligrosa: sentirte estable cuando en realidad estás vulnerable. El patrimonio es lo que te protege cuando el flujo se detiene. Si mañana tu ingreso baja un 30%, ¿tu estructura resiste? Si ocurre un imprevisto médico o laboral, ¿cuánto tiempo puedes sostener tu nivel de vida? Estas preguntas no buscan generar miedo. Buscan generar conciencia. El punto cero real incluye 3 dimensiones. Patrimonio neto actual. Control sobre el flujo mensual. Nivel de vulnerabilidad financiera. Si una de estas 3 está desordenada, tu base es frágil. Y no hay problema en que hoy sea frágil. El problema es no saberlo. Porque el patrimonio no se construye sobre entusiasmo. Se construye sobre base. Otra distinción importante: riqueza no es velocidad. Es dirección. Algunas personas quieren acelerar antes de estabilizar. Quieren invertir cuando aún no controlan su flujo. Quieren asumir riesgo cuando su estructura no tiene respaldo. Eso no es estrategia. Es impaciencia financiera. Tu punto cero real no es un lugar del que debes escapar rápidamente. Es el lugar desde donde debes construir con precisión. Imagina que estás levantando un edificio. ¿Qué es más importante, subir pisos rápido o reforzar cimientos? La mayoría quiere pisos visibles. Pocos quieren cimientos invisibles. Pero el patrimonio vive en lo invisible. Ahora vamos a algo aún más profundo: la narrativa interna. Si defines tu punto cero como fracaso, construirás desde la culpa. Si lo defines como diagnóstico, construirás desde la estrategia. La culpa paraliza. La estrategia moviliza. El pasado no es un enemigo financiero. Es información acumulada. Tal vez gastaste de más. Tal vez invertiste mal. Tal vez no ahorraste cuando podías. Eso ya ocurrió. El patrimonio no se construye corrigiendo el pasado.
Se construye tomando decisiones distintas en el presente. Aquí hay una verdad poderosa: el mejor momento para empezar fue hace años. El segundo mejor momento es hoy. Pero solo funciona si empiezas correctamente. Tu punto cero real es el lugar donde aceptas tres cosas. Primero, tu situación actual sin dramatizarla. Segundo, tu responsabilidad sobre tus decisiones futuras. Tercero, tu capacidad de diseñar un sistema distinto. La mayoría de las personas nunca pasa por este proceso consciente. Simplemente sigue operando en piloto automático. Trabaja. Cobra. Gasta. Ajusta. Repite. Ese ciclo puede durar décadas sin que el patrimonio crezca significativamente. Salir de ese ciclo requiere algo simple pero poco común: detenerse y medir. Y aquí viene algo que quizás no esperabas: empezar desde abajo tiene una ventaja enorme. Cuando no tienes estructura, cualquier mejora es visible. Cuando tu patrimonio es pequeño, el crecimiento porcentual puede ser alto. Cuando partes desde cero, puedes diseñar sin tener que desarmar estructuras complejas. El que empieza tarde pero con método puede avanzar más rápido que el que empezó temprano pero sin orden. Tu punto cero no es tu condena. Es tu punto de diseño. A partir de ahora, cada decisión financiera debe responder a una pregunta simple. ¿Esto fortalece o debilita mi patrimonio neto? Si fortalece, avanza. Si debilita, replantea. No se trata de vivir restringido. Se trata de actuar con intención estructural. Este capítulo no es el más emocionante del audiolibro. No habla de grandes inversiones ni de estrategias sofisticadas. Habla de realidad. Pero sin realidad no hay riqueza sostenible. Antes de pensar en cuánto podrías ganar, piensa en cuánto estás conservando. Antes de pensar en activos complejos, piensa en tu base simple. Antes de proyectar 10 años, entiende tu presente. Tu patrimonio inicial no comienza cuando compras tu primer activo importante. Comienza cuando decides medir con honestidad. Ese momento marca el verdadero inicio. Tal vez hoy tu número no impresione a nadie. Tal vez ni siquiera te impresione a ti. Pero aquí está lo importante: ahora existe conciencia. Y la conciencia es el activo más poderoso que puedes tener al empezar. Porque desde este punto, cada decisión tiene dirección. Ese es tu punto cero real. No es un lugar de vergüenza. Es un punto de partida estratégico. Y lo mejor de todo, desde aquí, todo crecimiento será medible. Y cuando el crecimiento se puede medir, se puede acelerar. En el próximo capítulo no hablaremos de ganar más dinero. Hablaremos de algo más importante: ordenar antes de acumular. Porque el patrimonio no se construye con impulso. Se construye con estructura. Capítulo 2. Orden antes que dinero. Existe una creencia silenciosa que sabotea a millones de personas: cuando gane más, me organizaré. Parece lógica. Si hoy el dinero no alcanza, el problema debe ser el ingreso. Entonces la solución sería simple: aumentar el ingreso. Pero aquí hay una verdad incómoda: el desorden no se corrige con más dinero. Se amplifica. Si hoy no tienes claridad sobre tu flujo, más ingresos solo harán que el caos sea más grande, no más pequeño. El patrimonio no comienza cuando el dinero aumenta. Comienza cuando el dinero se organiza. Y aquí está la distinción clave: orden es anterior a crecimiento. Muchas personas buscan acelerar antes de estabilizar. Quieren invertir sin saber cuánto realmente pueden invertir. Quieren ahorrar sin tener control de sus gastos. Quieren proyectar 5 años sin entender su presente mensual. Eso no es estrategia financiera. Es improvisación con esperanza. El orden financiero comienza con una palabra sencilla pero poderosa: flujo. El flujo es el movimiento del dinero que entra y sale cada mes. No es lo que ganas en bruto. No es lo que facturas ocasionalmente. Es lo que efectivamente recibes y lo que efectivamente pagas. Si no controlas tu flujo, no controlas tu estructura. La mayoría vive con una sensación vaga de cuánto gasta. Más o menos sé en qué se me va el dinero. Esa frase es una alerta.
El patrimonio se construye con precisión, no con aproximaciones. El primer paso del orden no es recortar. Es observar. Necesitas saber exactamente cuánto entra cada mes, cuánto sale cada mes, en qué categoría se distribuye ese gasto, cuánto queda realmente disponible. No es complejo. Es metódico. Aquí aparece un principio fundamental: claridad antes que disciplina. No puedes ser disciplinado con algo que no entiendes. Si no sabes cuánto gastas en alimentación, entretenimiento, transporte o pagos automáticos, cualquier intento de ahorro será emocional, no estructural. Y lo emocional es inestable. Imagina que tu dinero es como agua fluyendo por tuberías. Si no conoces las conexiones, las fugas y las salidas, jamás podrás aumentar la presión hacia el destino correcto. Ordenar no significa vivir restringido. Significa dirigir. Vamos a construir una estructura simple de flujo financiero. Primero, ingresos netos mensuales reales. No estimados. No proyectados. Reales. Segundo, gastos fijos. Arriendo o dividendo. Servicios. Seguros. Pagos de deudas. Suscripciones. Tercero, gastos variables. Alimentación. Transporte. Ocio. Compras no esenciales. Cuarto, ahorro o inversión actual. Si este último es cero, ya tenemos información importante. La mayoría descubre algo revelador al hacer este ejercicio: el problema no siempre es el ingreso. Es la ausencia de intención. El dinero entra, se dispersa y desaparece sin dirección. Orden significa asignar propósito antes de que el dinero se gaste. Aquí es donde muchas personas cometen un error: intentan ahorrar lo que sobra. Pero el patrimonio no se construye con sobras. Se construye con prioridad. Ahorro no es lo que queda. Es lo que se separa primero. Pero para poder separar primero, necesitas saber cuánto puedes separar sin poner en riesgo tu estabilidad. Eso solo se logra con orden. Hay algo interesante que ocurre cuando una persona organiza su flujo por primera vez: la ansiedad disminuye. No porque mágicamente tenga más dinero, sino porque la incertidumbre se reduce. La incertidumbre es más agotadora que la escasez. Cuando no sabes exactamente dónde estás, todo parece más grave. Cuando tienes números claros, incluso si son ajustados, tu mente opera con lógica. Orden también significa eliminar la ilusión del después lo veo. Muchas decisiones financieras pequeñas no parecen relevantes en el momento. Una suscripción olvidada. Una compra impulsiva. Un gasto recurrente que nadie revisa. Pero el patrimonio se construye o se debilita en decisiones pequeñas repetidas. Aquí entra otro concepto clave: fricción positiva. La mayoría de las personas tiene fricción negativa para ahorrar y fricción cero para gastar. Es decir, gastar es automático y fácil. Ahorrar requiere esfuerzo consciente. El orden consiste en invertir esa lógica. Automatiza el ahorro. Haz consciente el gasto. Si cada vez que recibes ingresos una parte se transfiere automáticamente a una cuenta separada, el patrimonio empieza a formarse aunque tú no lo sientas inmediatamente. No necesitas una cantidad enorme. Necesitas consistencia. Ahora hablemos de algo que muchos evitan: la expansión del estilo de vida. Cuando alguien aumenta su ingreso sin orden, el gasto crece al mismo ritmo. Nuevo teléfono. Mejor auto. Más salidas. Más comodidad. Eso no es necesariamente negativo. El problema es cuando el crecimiento del gasto es automático y el crecimiento del patrimonio es inexistente. Orden significa que el aumento de ingresos no debe traducirse completamente en aumento de consumo. Una regla sencilla: cada aumento de ingreso debe dividirse en 3 partes. Una parte para mejorar calidad de vida. Una parte para acelerar patrimonio. Una parte para fortalecer seguridad. Sin esta estructura, cualquier mejora salarial será invisible en 5 años. También debemos hablar del presupuesto. Muchos rechazan la palabra porque la asocian con restricción. Pero un presupuesto no es una cárcel.
Es un mapa. Sin mapa, no hay dirección. El presupuesto correcto no te dice no puedes gastar. Te dice puedes gastar hasta aquí, y lo demás tiene otro propósito. El orden financiero no busca eliminar disfrute. Busca evitar improvisación constante. Cuando sabes exactamente cuánto puedes gastar en ocio, lo haces sin culpa. Cuando sabes cuánto debes destinar a ahorro, lo haces sin excusas. Eso genera estabilidad mental. Y aquí viene algo crucial, el orden es aburrido. No tiene glamour. No genera conversaciones impresionantes. No se publica en redes sociales. Pero el patrimonio es silencioso. La mayoría quiere resultados visibles rápidos. Pero los cimientos invisibles son los que sostienen los resultados visibles más adelante. Si hoy sientes que estás atrasado, este capítulo es más importante que cualquier estrategia de inversión avanzada. Porque si inviertes sin orden, retirarás ante el primer miedo. Si ahorras sin claridad, romperás tu propio sistema. Si ganas más sin estructura, el dinero desaparecerá. Orden es la base emocional y matemática del patrimonio. Ahora quiero que entiendas algo importante, el orden no es perfecto. Es progresivo. No necesitas tener un sistema sofisticado. Necesitas uno que funcione para ti. Puede ser una planilla simple. Puede ser una aplicación. Puede ser un cuaderno. Lo importante no es la herramienta. Es la constancia. Revisa tu flujo una vez por semana. Ajusta categorías si es necesario. Evalúa desviaciones sin dramatizar. El orden no busca control obsesivo. Busca dirección consciente. Y cuando la dirección existe, el patrimonio empieza a tener espacio para crecer. Hay una frase que resume este capítulo: más dinero no corrige desorden, lo expone. Si hoy organizas tu estructura con ingresos actuales, cualquier aumento futuro será un multiplicador real. Pero si no lo haces, cualquier aumento será una ilusión temporal. El patrimonio inicial no se construye en el mercado financiero. Se construye en tu flujo mensual. Primero control. Luego acumulación. Después crecimiento. Si inviertes esta secuencia, el edificio se vuelve inestable. El orden es la decisión adulta que precede a la riqueza. No es emocionante. Es estratégico. Y desde aquí comienza algo interesante: cuando el dinero tiene dirección, empieza a comportarse distinto. Capítulo 3. Eliminar fugas invisibles. Puedes organizar tu flujo. Puedes tener intención de ahorrar. Puedes incluso haber comenzado a separar dinero cada mes. Pero si existen fugas invisibles en tu estructura, el patrimonio nunca se consolidará. Las fugas no siempre son grandes errores. Muchas veces son pequeños hábitos financieros repetidos que erosionan tu capacidad de acumulación sin que lo notes. El problema no es que gastes. El problema es que gastes sin conciencia estructural. Imagina intentar llenar un depósito con agua mientras tiene pequeñas grietas en la base. No importa cuánto aumentes el flujo de entrada. Si no sellas las grietas, el nivel nunca subirá de forma estable. En finanzas personales ocurre lo mismo. Las fugas invisibles se dividen en tres grandes categorías. Gastos invisibles. Deudas mal estructuradas. Intereses negativos constantes. Comencemos por los gastos invisibles. No son necesariamente lujos extremos. Son pagos pequeños, recurrentes, que pasan desapercibidos porque no generan dolor inmediato. Suscripciones que no usas. Servicios duplicados. Comisiones bancarias ignoradas. Compras impulsivas pequeñas pero frecuentes. El problema no es una suscripción de bajo valor. El problema es la acumulación sin revisión. La mayoría de las personas no audita sus gastos. Simplemente los asume como parte del paisaje financiero. Pero si tu objetivo es construir patrimonio, debes convertirte en observador activo de tus salidas de dinero. Haz un ejercicio simple: revisa los últimos 3 meses de movimientos bancarios. No para juzgarte. No para sentir culpa. Para identificar patrones. ¿Cuánto dinero se fue en compras no planificadas? ¿Cuánto en servicios que podrías optimizar?
¿Cuánto en gastos que no recuerdas haber decidido conscientemente? Aquí es donde muchos se sorprenden. No es que estén gastando fortunas en lujos. Es que el gasto automático supera al gasto intencional. Y cada peso que sale sin intención es un peso que no construye patrimonio. Ahora pasemos a la segunda gran fuga, deudas mal estructuradas. No todas las deudas son iguales. Existen deudas estratégicas asociadas a activos que pueden generar valor o crecimiento. Pero la mayoría de las personas no está atrapada en deudas estratégicas. Está atrapada en deudas de consumo. Tarjetas de crédito con intereses altos. Créditos rotativos. Compras financiadas sin planificación. Cuotas que se acumulan. Aquí hay algo clave, el interés negativo es el enemigo silencioso del patrimonio inicial. Cuando pagas intereses elevados por consumo pasado, estás financiando decisiones antiguas con ingresos actuales. Eso no solo reduce tu capacidad de ahorro. Reduce tu margen mental. El patrimonio necesita margen. Si cada mes una parte significativa de tu ingreso se destina a pagar intereses, tu capacidad de acumulación es mínima. Eliminar esta fuga no significa pagar todo de golpe si no puedes. Significa diseñar un plan estructurado. Prioriza deudas con mayor tasa de interés. Evita generar nuevas mientras eliminas las existentes. Convierte el pago de deuda en un proyecto, no en una obligación eterna. Hay dos estrategias comunes. La estrategia matemática, pagar primero la deuda con mayor interés. La estrategia psicológica, pagar primero la deuda más pequeña para ganar impulso. Ambas funcionan. Lo importante es que exista intención. Pero hay algo más profundo aquí. Muchas personas normalizan vivir endeudadas. Consideran la deuda como parte natural del estilo de vida. El problema es que una estructura permanentemente endeudada nunca acumula patrimonio real. Solo intercambia ingresos futuros por consumo presente. Si quieres patrimonio, debes cambiar esa lógica. La tercera fuga invisible es el interés negativo constante. Cuando mantienes dinero en instrumentos que no generan rendimiento mientras pagas intereses altos en deudas, estás operando en contradicción. Cuando no inviertes nada durante años por miedo, mientras la inflación erosiona tu poder adquisitivo, también existe una fuga. El patrimonio no solo se pierde por gasto. Se pierde por inacción estratégica. Aquí aparece un concepto importante, costo de oportunidad. Cada decisión financiera tiene un costo oculto. Si gastas hoy, renuncias a acumulación futura. Si mantienes deuda, renuncias a inversión. Si no inviertes, renuncias al interés compuesto. Las fugas invisibles son, en gran parte, costos de oportunidad repetidos. Y aquí viene algo clave, no necesitas eliminar todo gasto innecesario. Necesitas alinear el gasto con tu objetivo. Si decides gastar en algo que valoras profundamente, hazlo sin culpa. Pero elimina lo que no aporta valor real. La diferencia entre gasto consciente y fuga es intención. Una fuga es un gasto que no fortalece tu vida ni tu patrimonio. Un gasto consciente puede no construir patrimonio directamente, pero sí construir bienestar sin sabotear tu estructura. El equilibrio es clave. Ahora quiero que entiendas algo importante, eliminar fugas no es vivir con miedo. Es fortalecer tu base. Muchas personas intentan empezar a invertir sin haber eliminado sus fugas principales. Eso genera frustración. Invierten poco porque su capacidad es limitada. Retiran rápido porque sienten presión. Se desmotivan porque no ven progreso. Pero si primero sellas las grietas, cada peso que ahorres tendrá impacto acumulativo real. Aquí hay un ejercicio poderoso. Calcula cuánto dinero podrías liberar si eliminaras. Suscripciones innecesarias. Gastos impulsivos promedio. Intereses altos. Comisiones evitables. Multiplica ese monto por 12 meses. Ahora multiplícalo por 5 años. Lo que parecía pequeño empieza a verse distinto. El patrimonio inicial no necesita grandes ingresos. Necesita eficiencia. Y la eficiencia comienza eliminando pérdidas invisibles.
Otro punto importante, las fugas también pueden ser sociales. Presión por aparentar. Gastos para encajar. Consumo por comparación. Si tu estructura financiera depende de impresionar a otros, tu patrimonio siempre será frágil. El patrimonio sólido es discreto. No necesita validación externa. Cuando dejas de competir en consumo, liberas energía para competir en acumulación. Eso cambia tu trayectoria. Eliminar fugas no es un evento. Es un proceso continuo. Revisa cada 6 meses. Evalúa nuevas suscripciones. Cuestiona aumentos automáticos de servicios. Revisa tasas de interés. El orden del capítulo anterior te permitió ver el flujo. Este capítulo te permite optimizarlo. Primero ves. Luego corriges. Y cuando corriges, el dinero empieza a comportarse distinto. No necesitas ganar más para avanzar. Necesitas perder menos innecesariamente. Cada fuga eliminada es un refuerzo estructural. Cada deuda reducida es una mejora en tu margen. Cada interés negativo eliminado es un acelerador potencial. El patrimonio inicial no se construye con entusiasmo financiero. Se construye con disciplina estratégica. Y la disciplina no es rigidez. Es coherencia repetida. Si hoy sellas tus principales fugas, algo interesante ocurre, tu capacidad de acumulación aumenta sin que tu ingreso cambie. Ese es el momento donde empiezas a sentir que no estás atrasado. Porque ya no estás sobreviviendo. Estás optimizando. En el próximo capítulo hablaremos de la base de seguridad. Porque una vez que eliminas fugas, necesitas algo que estabilice tu estructura, un colchón estratégico. El patrimonio no solo crece. También se protege. Y la protección comienza con preparación. Sin fugas, el crecimiento es posible. Con base de seguridad, el crecimiento es sostenible. Capítulo 4. La base de seguridad. Imagina que decides empezar a invertir mañana. Separas dinero, eliges un instrumento básico, comienzas con entusiasmo. 2 meses después ocurre algo inesperado, una reparación costosa, una baja en tus ingresos, un problema médico, una urgencia familiar. ¿Qué haces? Si no tienes base de seguridad, probablemente retires lo invertido. O peor aún, recurras nuevamente a deuda. Ahí es donde muchas construcciones financieras se derrumban. No porque la inversión fuera mala. No porque la estrategia fuera incorrecta. Sino porque no existía estabilidad previa. La mayoría de las personas quiere acelerar su patrimonio, pero ignora el primer requisito estructural, liquidez estratégica. La base de seguridad no es emocionante. No genera grandes rendimientos. No parece sofisticada. Pero es el elemento que permite que todo lo demás funcione. Sin base de seguridad, cualquier imprevisto se convierte en retroceso. Con base de seguridad, el imprevisto es manejable. Y esa diferencia cambia por completo tu relación con el dinero. Vamos a definirla claramente. La base de seguridad es un fondo de emergencia diseñado para cubrir tus gastos esenciales durante un periodo determinado sin depender de ingresos nuevos. No es un ahorro cualquiera. No es dinero para vacaciones. No es capital para invertir. Es estabilidad. La primera pregunta es, ¿cuánto necesitas? La respuesta depende de tu nivel de vulnerabilidad. Si tienes ingresos estables y poca carga financiera, podrías necesitar entre 3 y 4 meses de gastos esenciales. Si tus ingresos son variables o trabajas de forma independiente, quizás 6 meses o más. La clave está en calcular tus gastos esenciales reales, no tu estilo de vida completo. Gastos esenciales son aquellos que garantizan continuidad básica. Vivienda. Servicios. Alimentación. Transporte necesario. Salud. Pagos mínimos de deudas. No incluyen entretenimiento ni mejoras opcionales. Haz ese cálculo con precisión. Multiplica ese monto por el número de meses que consideres prudente según tu situación. Ese número es tu meta de base de seguridad. Aquí aparece una resistencia común, eso es mucho dinero, tardaré demasiado. Sí, puede tomar tiempo.
Pero no se construye en un mes. Se construye progresivamente. Recuerda algo importante, no estás compitiendo con nadie. Estás diseñando estabilidad. La base de seguridad tiene 3 funciones principales. Primera función, protección financiera. Evita que un imprevisto te obligue a endeudarte o liquidar activos prematuramente. Segunda función, estabilidad mental. Cuando sabes que puedes cubrir varios meses sin ingresos, tu ansiedad disminuye. Las decisiones se vuelven más racionales. Tercera función, libertad estratégica. Con base de seguridad puedes evaluar oportunidades sin presión inmediata. Puedes cambiar de empleo con mayor confianza. Puedes negociar mejor. La liquidez genera poder silencioso. Muchos subestiman el impacto psicológico de tener un colchón financiero. El dinero no solo compra cosas. Compra margen. Y el margen reduce decisiones impulsivas. Ahora hablemos de dónde guardar esta base. No debe estar en instrumentos de alto riesgo. No debe estar en activos volátiles. No debe estar expuesta a fluctuaciones importantes. La base de seguridad necesita disponibilidad y estabilidad. Puede estar en cuentas de ahorro de alta liquidez. Puede estar en instrumentos conservadores. Puede estar dividida si eso te da mayor tranquilidad. No se trata de maximizar rentabilidad. Se trata de preservar estabilidad. Una confusión común es pensar que tener dinero inmovilizado es ineficiente. Pero la eficiencia no es solo rendimiento. Es resiliencia. Una estructura financiera resiliente resiste golpes sin desarmarse. Y esa resiliencia comienza aquí. Ahora quiero que entiendas algo clave, la base de seguridad no es un gasto. Es un activo defensivo. No genera emoción inmediata. Genera tranquilidad acumulada. Y la tranquilidad tiene un efecto multiplicador. Cuando no operas desde la urgencia, tomas mejores decisiones de inversión. Cuando no operas desde el miedo, no vendes ante la primera caída. Cuando no operas desde la presión, no aceptas cualquier oferta laboral. La base de seguridad es el punto donde tu patrimonio deja de ser frágil. Antes de ella, cualquier imprevisto puede borrar meses de progreso. Después de ella, los imprevistos son parte del sistema, no amenazas existenciales. Ahora bien, ¿cómo empezar si hoy no tienes nada acumulado? Paso 1. Establece una meta inicial más pequeña. Antes de pensar en 6 meses, construye un primer objetivo, un mes de gastos esenciales. Ese primer mes cambia tu percepción. Luego avanza a 2. Luego a 3. La progresión importa más que la velocidad. Recuerda lo que vimos en capítulos anteriores. Primero orden. Luego eliminar fugas. Ahora protección. Este orden no es casual. Si intentas construir bases sin eliminar fugas, será más lento. Si intentas invertir sin base, será inestable. Todo tiene secuencia. Hay otra dimensión importante que pocas veces se menciona, la base de seguridad protege tu identidad financiera. Si cada imprevisto te obliga a retroceder, tu mente empieza a creer que avanzar es inútil. Pero cuando puedes enfrentar dificultades sin destruir tu progreso, tu narrativa interna cambia. Empiezas a verte como alguien estable. Y la identidad es clave en la construcción de patrimonio. No eres alguien que improvisa. Eres alguien que prevé. Eso transforma tu relación con el dinero. Quiero que imagines algo concreto. Imagina que hoy tienes 6 meses de gastos cubiertos. ¿Qué cambia en tu postura? ¿Negociarías diferente? ¿Aceptarías el mismo empleo con las mismas condiciones? ¿Te atreverías a aprender algo nuevo sin miedo inmediato? La base de seguridad no solo protege el presente. Amplía el futuro. Ahora hablemos de un error común, usar la base como excusa para no invertir nunca. Algunas personas se obsesionan con aumentar el fondo indefinidamente por miedo. Eso tampoco es equilibrio. La base es suficiente cuando cumple su función. No necesita crecer eternamente. Una vez que alcanzas tu meta estructural, el excedente debe empezar a trabajar en activos productivos. La base no es el destino. Es la plataforma. Pero sin plataforma,
el despegue es riesgoso. También debes revisar tu base periódicamente. Si tus gastos aumentan significativamente, tu fondo debe ajustarse. Si tus responsabilidades cambian, tu meta puede cambiar. La seguridad es dinámica. El patrimonio inicial requiere dos fuerzas equilibradas: crecimiento y protección. Muchos solo piensan en crecimiento. Pocos priorizan protección. Pero el crecimiento sin protección es vulnerable. Y la protección sin crecimiento es estancamiento. El equilibrio es madurez financiera. En este punto del audiolibro ya has medido tu punto cero real. Ordenado tu flujo. Eliminado fugas principales. Comenzado a diseñar base de seguridad. Eso ya te coloca por delante de la mayoría. No porque tengas grandes inversiones, sino porque tienes estructura. Y la estructura es lo que diferencia a quien construye patrimonio del que solo maneja ingresos. La base de seguridad es silenciosa. No se muestra. No se presume. Pero es la razón por la cual algunas personas resisten crisis mientras otras colapsan financieramente. El patrimonio inicial no es espectacular. Es sólido. Y la solidez comienza aquí. En el próximo capítulo hablaremos del siguiente paso natural, la primera acumulación de capital productivo. Capítulo 5. La primera acumulación de capital. Hay un momento silencioso que marca un antes y un después en la vida financiera de una persona. No es cuando gana su primer gran sueldo. No es cuando compra su primer activo importante. No es cuando invierte en algo sofisticado. Es cuando acumula su primer capital real con intención. Ese momento cambia tu identidad. Hasta ahora has medido tu punto cero. Has ordenado tu flujo. Has eliminado fugas. Has comenzado a construir tu base de seguridad. Ahora entramos en una fase distinta, la acumulación productiva. Aquí ya no se trata solo de estabilidad. Se trata de generar impulso. Pero quiero que entiendas algo clave desde el inicio: la primera acumulación no es sobre cantidad. Es sobre consistencia. Muchas personas creen que necesitan grandes montos para empezar a construir patrimonio real. Eso es falso. El patrimonio no responde a montos aislados. Responde a sistemas repetidos. La primera acumulación tiene un objetivo psicológico poderoso: demostrarte que puedes. Cuando ves que tu capital crece mes a mes, aunque sea lentamente, algo cambia en tu percepción. Dejas de verte como alguien que apenas llega a fin de mes. Empiezas a verte como alguien que acumula. Y la identidad lo cambia todo. Pero antes de hablar de inversión, debemos hablar de capital. Capital es dinero disponible que no necesitas para gastos inmediatos ni para tu base de seguridad. Es dinero con propósito productivo. No es ahorro sin destino. No es dinero guardado por miedo. Es dinero preparado para trabajar. Aquí aparece una pregunta importante: ¿cuánto necesitas acumular antes de comenzar a invertir? La respuesta no es un número universal. Es un umbral psicológico y estructural. Para algunas personas puede ser el equivalente a 3 meses de ahorro constante. Para otras, una cifra redonda que les genere confianza. Lo importante es que la acumulación tenga ritmo. Aquí entra el principio de automatización. Si cada mes decides cuánto ahorrar manualmente, dependerás de tu estado emocional. Si lo automatizas, dependerás de tu sistema. La acumulación productiva necesita sistema. Define un porcentaje fijo de tus ingresos para capital productivo. No esperes a ver cuánto sobra. Separa primero. Puede ser 10%. Puede ser 15%. Puede ser menos si tu estructura aún es ajustada. Lo importante es que sea constante. Ahora quiero que entiendas algo profundo: el primer capital no debe generar presión excesiva. Muchas personas se exigen demasiado al comenzar y luego abandonan. La acumulación sostenible es mejor que el esfuerzo extremo seguido de abandono. La consistencia supera a la intensidad. Imagina que acumulas una cantidad modesta durante 12 meses. No parece impresionante al inicio. Pero cuando miras el total, ves algo concreto. Ese capital es evidencia.
Evidencia de disciplina. Evidencia de estructura. Evidencia de progreso. Y esa evidencia fortalece tu confianza. Hay otro factor importante aquí, la velocidad del crecimiento inicial puede parecer lenta. Eso es normal. El interés compuesto necesita tiempo para volverse visible. En los primeros meses, el crecimiento es casi lineal. Pero lo que estás construyendo no es solo capital. Es hábito acumulativo. Y el hábito es el verdadero motor del patrimonio. Aquí aparece un error común, comenzar a invertir demasiado pronto en instrumentos complejos sin haber consolidado la acumulación básica. El primer capital debe tener dos características. Estabilidad suficiente. Disponibilidad razonable. No estás buscando el máximo rendimiento. Estás buscando continuidad. Una vez que el capital supera cierto umbral, empieza a sentirse distinto. Ya no es una cifra simbólica. Es una herramienta. Y aquí es donde ocurre el cambio más importante, pasas de pensar en dinero como gasto a pensar en dinero como recurso productivo. Ese cambio mental es más valioso que cualquier rentabilidad inicial. Pero quiero advertirte algo, cuando empiezas a acumular, aparecerán tentaciones. Compras justificadas. Premios anticipados. Inversiones impulsivas. Tu mente intentará convencerte de usar ese capital solo esta vez. Aquí necesitas claridad. El capital productivo no es dinero disponible para caprichos. Es semilla. Y si consumes la semilla, no hay cosecha. Eso no significa que nunca puedas disfrutar. Significa que debes separar claramente los fondos. Capital productivo. Gasto personal. Base de seguridad. Cada uno tiene función distinta. La confusión entre funciones destruye estructura. Ahora hablemos de algo importante, metas intermedias. La acumulación se vuelve más poderosa cuando estableces hitos. Primera meta, alcanzar un monto que te permita invertir en un instrumento básico. Segunda meta, duplicar ese monto. Tercera meta, alcanzar una cifra que genere rendimiento visible. Cada meta cumplida refuerza tu identidad de constructor. Pero cuidado con obsesionarte con números grandes demasiado pronto. El patrimonio inicial no es espectacular. Es progresivo. Si hoy logras acumular consistentemente durante un año, ya estás en una posición que muchos nunca alcanzan. Porque la mayoría no fracasa por falta de dinero. Fracasa por falta de constancia. También quiero que entiendas algo estratégico, el capital acumulado te da opciones. Opciones para invertir. Opciones para emprender. Opciones para aprovechar oportunidades. Sin capital, dependes exclusivamente de ingresos futuros. Con capital, tienes margen. Y el margen reduce vulnerabilidad. Hay una diferencia enorme entre querer invertir y poder invertir. Poder invertir requiere capital disponible. Y ese capital no aparece de golpe. Se construye. La primera acumulación es el puente entre estabilidad y crecimiento. Sin ella, solo tienes orden. Con ella, empiezas a generar impulso. Y aquí entra el concepto de bola de nieve patrimonial. Cuando el capital empieza a generar rendimiento, aunque sea pequeño, ocurre algo interesante. Ya no solo aportas tú. El dinero también aporta. Ese momento cambia tu relación con el tiempo. Antes, todo dependía de tu esfuerzo directo. Ahora, existe crecimiento autónomo. Puede ser pequeño al inicio. Pero es real. Y lo real construye confianza. Sin embargo, debes ser paciente. El interés compuesto no impresiona en el primer año. Impresiona en el quinto. En el 10º. Pero solo si el capital permanece invertido. Aquí es donde la disciplina vuelve a ser protagonista. No retires ante la primera fluctuación. No cambies de estrategia por miedo momentáneo. No persigas rendimientos rápidos. La primera acumulación no busca velocidad extrema. Busca estabilidad acumulativa. Ahora quiero que visualices algo. Imagina que durante 3 años acumulas e inviertes consistentemente. No haces movimientos impulsivos. No interrumpes el proceso.
Al finalizar ese periodo, no solo tendrás más capital. Tendrás 3 años de identidad fortalecida. Ya no serás alguien que intenta. Serás alguien que construye. Esa diferencia es profunda. El patrimonio no se construye con momentos heroicos. Se construye con decisiones repetidas. Y la primera acumulación es la prueba de que el sistema funciona. Hasta ahora, tu enfoque ha sido defensivo. Ordenar. Eliminar fugas. Proteger. Ahora empieza la fase ofensiva controlada. Acumular con intención. Pero recuerda, ofensiva no significa imprudencia. Significa acción con estructura. La acumulación productiva es el inicio visible del patrimonio inicial. Y cuando ese capital empieza a crecer, aunque lentamente, algo cambia definitivamente. Dejas de sentir que estás atrasado. Porque ahora hay movimiento. Hay dirección. Hay evidencia. Capítulo 6. Activos que construyen patrimonio. Hasta ahora has hecho algo que la mayoría nunca hace, construiste base. Mediste tu punto cero. Ordenaste tu flujo. Eliminaste fugas. Creaste una base de seguridad. Acumulaste tu primer capital productivo. Ahora entramos en un territorio decisivo. Porque no todo lo que parece inversión construye patrimonio. Y no todo activo realmente es activo. Aquí es donde muchas personas se desvían. Confunden movimiento con progreso. Confunden compra con inversión. Confunden entusiasmo con estrategia. Si quieres que tu patrimonio crezca de forma sostenible, necesitas entender que es un activo productivo real. Un activo productivo es cualquier recurso que genera flujo positivo de dinero, aumenta su valor en el tiempo, o protege tu capital frente a la erosión. Todo lo demás es consumo disfrazado. Y esta distinción es crítica. Un auto nuevo puede ser necesario, pero rara vez es un activo productivo. Un teléfono costoso no es un activo. Un gasto que mejora tu comodidad no es necesariamente una inversión. El patrimonio se construye con activos que trabajan, no con bienes que solo se usan. Ahora bien, no todos los activos productivos son complejos ni sofisticados. Para quien comienza, los activos suelen dividirse en 4 grandes categorías. Instrumentos financieros tradicionales. Participación empresarial. Activos inmobiliarios. Capital humano productivo. Vamos a explorarlos desde una perspectiva estratégica. Primero, instrumentos financieros tradicionales. Aquí encontramos fondos indexados, ETFs, bonos, instrumentos conservadores y diversificados. ¿Por qué son relevantes para el patrimonio inicial? Porque permiten crecimiento progresivo sin requerir gestión activa intensiva. Un fondo indexado bien diversificado no promete rendimientos espectaculares en el corto plazo. Pero sí ofrece exposición al crecimiento económico general. La clave aquí es entender el poder del tiempo. Si inviertes de forma constante durante años, el interés compuesto empieza a generar una curva de crecimiento que supera el esfuerzo individual. El error común es abandonar antes de que el efecto sea visible. La volatilidad inicial asusta. Las fluctuaciones generan dudas. Pero si tu base está sólida y tu horizonte es largo, las variaciones temporales no deben desestabilizarte. Aquí la disciplina vuelve a ser protagonista. Segundo, participación empresarial. Esto incluye negocios propios, participación en emprendimientos o inversiones en empresas. Este tipo de activo puede generar mayores retornos, pero también implica mayor riesgo y dedicación. No es obligatorio comenzar aquí. Pero sí es importante entender que la creación de valor empresarial es una vía poderosa de acumulación. Sin embargo, muchos intentan emprender sin estructura previa. Eso es peligroso. Si tu estabilidad depende completamente de ese emprendimiento desde el día 1, la presión puede sabotear decisiones estratégicas. Por eso el patrimonio inicial se fortalece primero con activos estables, antes de asumir riesgos mayores. Tercero, activos inmobiliarios. La propiedad inmobiliaria puede ser una herramienta de construcción patrimonial importante, pero no es automática. Comprar una vivienda para vivir no siempre es inversión.
Puede ser estabilidad. Puede ser protección. Pero no necesariamente flujo positivo. Un activo inmobiliario productivo es aquel que genera ingresos por arriendo superiores a sus costos totales. Eso requiere análisis cuidadoso. Muchos se endeudan excesivamente bajo la idea de que los bienes raíces siempre suben. La realidad es más compleja. La ubicación importa. La estructura financiera importa. La tasa de interés importa. El patrimonio no se construye con fe ciega. Se construye con números. Cuarto, capital humano productivo. Este es el activo más subestimado. Invertir en habilidades que aumenten tu capacidad de generar ingresos sostenibles puede tener retornos enormes. Educación estratégica. Certificaciones. Aprendizaje técnico. Desarrollo profesional. Pero aquí también hay un matiz. No toda formación genera retorno. Debe estar alineada con demanda real de mercado. El capital humano es un activo cuando aumenta tu capacidad de producir flujo superior en el tiempo. Ahora bien, hay algo aún más importante que elegir el tipo de activo, la coherencia. Muchos comienzan a invertir saltando de estrategia en estrategia. Un mes compran acciones individuales. Luego criptomonedas. Luego venden por miedo. Luego prueban otra cosa. Ese comportamiento no construye patrimonio. Construye ansiedad. El patrimonio necesita continuidad. Elige una estrategia básica y manténla durante un periodo suficiente para que funcione. La diversificación es importante, pero no significa dispersión caótica. Significa distribución consciente de riesgo. Aquí entra un principio clave: no inviertas en algo que no entiendes mínimamente. No necesitas ser experto. Pero debes comprender cómo funciona el instrumento, cuáles son sus riesgos y cuál es tu horizonte. La ignorancia genera decisiones impulsivas. Y las decisiones impulsivas destruyen acumulación. Ahora quiero abordar algo que suele generar confusión: riesgo. Muchos creen que evitar riesgo es la forma más segura de proteger patrimonio. Pero evitar todo riesgo puede llevar a pérdida silenciosa por inflación. El riesgo no es enemigo. El riesgo mal gestionado sí lo es. Si tu horizonte es largo, puedes asumir cierta volatilidad. Si tu base es sólida, puedes tolerar fluctuaciones temporales. Pero si inviertes dinero que necesitas en el corto plazo, el riesgo se convierte en amenaza. La coherencia entre plazo y activo es fundamental. Otro error común es obsesionarse con rendimiento máximo. Perseguir retornos altos constantemente suele implicar asumir riesgos desproporcionados. El patrimonio inicial no necesita heroísmo. Necesita estabilidad creciente. Un crecimiento consistente del 6% al 8% anual durante muchos años puede ser más poderoso que un 20% un año y una caída del 30% al siguiente. La regularidad supera a la espectacularidad. Ahora quiero que pienses en esto. Tu objetivo no es hacerte rico en un año. Tu objetivo es construir una estructura que crezca durante décadas. Ese cambio de horizonte modifica tus decisiones. Cuando piensas a 10 o 20 años, las pequeñas fluctuaciones pierden dramatismo. El tiempo se convierte en aliado. Y aquí aparece el efecto bola de nieve patrimonial. Al principio, tú empujas. Tu aporte es la mayor parte del crecimiento. Con el tiempo, el rendimiento empieza a representar una proporción mayor. Y eventualmente, el dinero genera más dinero que tus aportes mensuales. Ese momento no llega rápido. Pero llega si eres consistente. El patrimonio no responde a entusiasmo inicial. Responde a disciplina repetida. También quiero que recuerdes algo importante: tu cartera debe adaptarse a tu etapa. Al comienzo, simplicidad. Con mayor capital, diversificación adicional. Con experiencia, ajustes estratégicos. Pero nunca pierdas el principio central. Los activos deben fortalecer tu patrimonio neto. Si un activo no genera flujo, no aumenta valor o no protege capital, cuestiona su función. No todo lo que brilla es productivo. Y aquí hay una verdad que debes integrar profundamente. Construir patrimonio no es emocionante la mayor parte del tiempo.
Es repetitivo. Es sistemático. Es metódico. Pero esa repetición crea libertad futura. Mientras otros cambian de estrategia cada 6 meses, tú avanzas silenciosamente. Mientras otros persiguen oportunidades de moda, tú fortaleces estructura. El patrimonio inicial no busca impresionar. Busca consolidar. Capítulo 7. El efecto bola de nieve patrimonial. Durante los primeros capítulos, todo dependía casi exclusivamente de ti. Tu disciplina. Tu orden. Tu capacidad de eliminar fugas. Tu constancia al acumular. Tu decisión de invertir. En esta etapa inicial, el patrimonio se mueve lentamente. Cada avance parece pequeño. Cada mes suma, pero no impresiona. Y aquí es donde muchas personas abandonan. Porque el progreso inicial no es espectacular. Pero lo que no ven es que el patrimonio no crece de forma lineal para siempre. Crece de forma acumulativa. Existe un punto invisible donde algo cambia. Al principio, tú empujas la bola de nieve. Más adelante, la bola comienza a rodar con mayor autonomía. Ese momento es el efecto bola de nieve patrimonial. Para entenderlo, necesitas visualizar dos fuerzas actuando al mismo tiempo. Tus aportes constantes. El rendimiento generado por los activos acumulados. En el inicio, el 90% del crecimiento proviene de tus aportes. El rendimiento es pequeño, casi irrelevante. Pero con el tiempo, esa proporción empieza a invertirse. Llega un momento donde el rendimiento anual supera lo que tú aportas. Y luego otro donde el rendimiento mensual supera tu aporte mensual. Ese es el punto donde el dinero comienza a trabajar de manera visible. Pero este efecto no ocurre por suerte. Ocurre por permanencia. La mayoría nunca llega a experimentarlo porque se detiene antes. Abandona tras una caída del mercado. Cambia de estrategia por impaciencia. Retira capital por tentaciones. Interrumpe la constancia. La bola de nieve necesita continuidad. Ahora quiero que entiendas algo crucial: el crecimiento acelerado no es magia. Es matemática combinada con tiempo. Si acumulas capital de forma constante y lo mantienes invertido en activos productivos coherentes, el interés compuesto empieza a expandir la base sobre la cual se calcula el rendimiento. El primer año, el crecimiento parece discreto. El segundo, apenas mejora. El tercero, empieza a notarse. El quinto, se vuelve visible. El décimo, se vuelve transformador. Pero solo si no interrumpes el proceso. La paciencia estratégica es uno de los activos más valiosos en la construcción patrimonial. Vivimos en una cultura que recompensa resultados rápidos. Pero el patrimonio responde a la acumulación lenta. Aquí es donde muchas personas confunden movimiento con progreso. Cambiar de activo cada 6 meses no acelera la bola. Perseguir oportunidades virales no la hace crecer más rápido. Intentar multiplicar capital rápidamente suele romper el proceso. La bola de nieve no necesita impulso explosivo. Necesita pendiente constante. Y esa pendiente es la combinación de aportes regulares, reinversión de rendimientos, disciplina frente a la volatilidad. Ahora hablemos de reinversión. Si cada rendimiento que generas lo retiras para consumir, interrumpes el efecto compuesto. La reinversión es el combustible de la bola de nieve. Cada rendimiento que se suma al capital inicial aumenta la base productiva. Eso significa que el próximo rendimiento será mayor. Y el siguiente mayor aún. Este efecto es silencioso al inicio, pero exponencial en el largo plazo. Hay algo psicológico que ocurre cuando experimentas el efecto bola de nieve por primera vez. Dejas de sentir que todo depende exclusivamente de tu esfuerzo laboral. Comienzas a ver que tu capital genera crecimiento adicional. Esa sensación cambia tu relación con el trabajo. Ya no trabajas solo para sobrevivir. Trabajas para acelerar acumulación. Y aquí aparece otro concepto importante: mentalidad de propietario. Mientras tu capital es pequeño, puedes sentirte como alguien que simplemente ahorra. Pero cuando empieza a generar rendimientos visibles, te conviertes en propietario de activos.
No dependes únicamente de tu tiempo. Dependes también de tus decisiones pasadas. Eso fortalece tu identidad financiera. Pero quiero advertirte algo. La bola de nieve no es una línea recta ascendente. Habrá periodos de retroceso. Habrá volatilidad. Habrá años con rendimiento bajo o incluso negativo. Aquí es donde muchos se asustan. Confunden fluctuación con fracaso. Pero si tu horizonte es largo y tu estructura es sólida, la volatilidad es parte del camino, no señal de error. La clave es recordar tu marco. Si invertiste en activos diversificados y coherentes, una caída temporal no invalida tu estrategia. Interrumpir el proceso por miedo es lo que destruye la acumulación. El patrimonio no necesita que adivines el mercado. Necesita que permanezcas en él con estructura. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. Imagina que durante 10 años mantienes disciplina constante. No haces movimientos impulsivos. No abandonas en crisis. No persigues atajos. Al finalizar ese periodo, tu capital no solo habrá crecido. Tu identidad también. Serás alguien que sabe sostener procesos largos. Y eso es escaso. La mayoría abandona antes de que el efecto se vuelva visible. Por eso el efecto bola de nieve patrimonial es más raro de lo que debería ser. No porque sea difícil, sino porque requiere constancia aburrida. Pero esa constancia tiene recompensa. Llega un momento donde el crecimiento anual de tu capital puede equivaler a varios meses de salario. Luego a un año completo. Luego más. Y ahí es donde la sensación de estar atrasado desaparece definitivamente. Porque ya no estás intentando empezar. Estás consolidando. Quiero que entiendas otra dimensión del efecto bola de nieve. No solo es financiero. Es emocional. Cuando ves progreso medible, tu motivación aumenta. Cuando tu motivación aumenta, tu disciplina se fortalece. Cuando tu disciplina se fortalece, el crecimiento continúa. Se genera un ciclo virtuoso. Pero ese ciclo solo comienza cuando superas la etapa inicial donde todo parece lento. La paciencia es el filtro. Ahora bien, el efecto bola de nieve también exige protección. A medida que tu capital crece, debes revisar. Diversificación adecuada. Nivel de riesgo acorde a tu etapa. Rebalanceo periódico. No se trata de intervenir constantemente. Se trata de mantener coherencia estructural. El patrimonio acumulado merece gestión consciente. Otro punto importante es el estilo de vida. Cuando tu capital empieza a crecer, puede surgir la tentación de relajar disciplina prematuramente. Gastar más porque ya estás mejor. Reducir aportes porque ya acumulaste algo. Eso puede frenar el efecto acumulativo. La aceleración real ocurre cuando mantienes aportes incluso mientras el capital crece. Ese es el punto donde la bola de nieve toma pendiente real. Tu esfuerzo inicial genera impulso. El rendimiento posterior amplifica ese impulso. Y de pronto, el crecimiento se vuelve evidente. Pero nunca olvides, la base fue orden. Luego protección. Luego acumulación. Luego activos coherentes. Ahora efecto acumulativo. Todo tiene secuencia. Si saltas pasos, el proceso se debilita. Si respetas la estructura, el crecimiento es consecuencia. El efecto bola de nieve patrimonial no es una promesa optimista. Es una ley matemática aplicada con disciplina. Y cuando la experimentas, tu percepción del tiempo cambia. 10 años ya no parecen largos. Parecen estratégicos. Ya no piensas en cuánto ganas este mes. Piensas en cuánto crece tu base. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. En el próximo capítulo hablaremos de algo aún más profundo, la identidad. Porque el patrimonio no solo es una construcción externa. Es también una construcción interna. Y cuando tu identidad cambia, tu comportamiento financiero se vuelve coherente sin esfuerzo extremo. La bola de nieve comienza con números. Pero se sostiene con mentalidad. Capítulo 8. Patrimonio e identidad. Hasta ahora hemos hablado de números, estructura, activos, acumulación y crecimiento.
todo eso es fundamental. Pero hay una dimensión que determina si el proceso se sostiene o se rompe, tu identidad. El patrimonio no se construye solo con fórmulas financieras. Se construye con decisiones repetidas. Y las decisiones repetidas nacen de quien crees que eres. Puedes tener el mejor sistema. Puedes entender el interés compuesto. Puedes conocer los instrumentos adecuados. Pero si tu identidad interna sigue siendo la de alguien que nunca logra ahorrar, siempre llega justo o no es bueno con el dinero, terminarás saboteando tu propio progreso. La identidad precede al comportamiento. Y el comportamiento repetido construye patrimonio. Existe una diferencia profunda entre decir estoy intentando ahorrar y decir soy alguien que construye capital. En la primera frase hay duda. En la segunda hay coherencia. Cuando tu identidad cambia, tu disciplina deja de sentirse forzada. Ya no ahorras porque deberías. Ahorras porque es coherente contigo. Ya no inviertes porque está de moda. Inviertes porque forma parte de tu estructura. El problema es que muchas personas construyen su identidad financiera en base a experiencias pasadas. Errores. Deudas. Fracasos. Comparaciones. Se definen por lo que ocurrió, no por lo que están construyendo. Si alguna vez tomaste malas decisiones financieras, eso no te convierte en alguien incapaz de construir patrimonio. Solo significa que estabas operando sin estructura. Pero si te etiquetas como desordenado o malo para el dinero, cada nuevo intento tendrá una carga emocional. Aquí entra una verdad clave: el patrimonio necesita coherencia interna. Si por fuera quieres acumular, pero por dentro sigues identificado con el consumo impulsivo o la comparación social, habrá fricción constante. Esa fricción desgasta. Cambiar tu identidad financiera no es repetir afirmaciones vacías. Es observar tus decisiones actuales y redefinir tu narrativa. Pregúntate algo simple. ¿Mis acciones de hoy reflejan a alguien que construye patrimonio o a alguien que solo administra ingresos? Cada vez que priorizas ahorro antes que consumo innecesario, estás reforzando identidad. Cada vez que revisas tu flujo con claridad, estás reforzando identidad. Cada vez que decides mantener inversión pese a la volatilidad, estás reforzando identidad. La identidad no cambia en un día. Se fortalece con evidencia acumulada. Recuerda lo que vimos en capítulos anteriores: la primera acumulación no es solo capital, es prueba. Prueba de que puedes sostener disciplina. Prueba de que puedes actuar distinto. Prueba de que tu historia financiera no define tu futuro. Ahora quiero que reflexiones sobre algo importante. ¿Con qué tipo de personas te identificas financieramente? Si constantemente te rodeas de discursos que normalizan el desorden, el consumo impulsivo o la resignación económica, tu identidad se moldea en esa dirección. El entorno influye más de lo que crees. No necesitas alejarte de todos. Pero sí necesitas elegir conscientemente qué modelos refuerzan tu visión. El patrimonio requiere mentalidad de constructor, no de espectador. Un constructor piensa en largo plazo. Un espectador busca gratificación inmediata. Un constructor prioriza estructura. Un espectador prioriza apariencia. Y aquí aparece un cambio profundo. Cuando tu identidad se alinea con construcción patrimonial, muchas decisiones dejan de ser dilemas. No compras algo porque te lo mereces. Evalúa si fortalece o debilita tu estructura. No inviertes por presión social. Inviertes por coherencia estratégica. La identidad reduce la fricción de decidir. Pero hay otro aspecto aún más importante: paciencia. Si tu identidad está ligada a resultados inmediatos, el patrimonio te frustrará. Porque el patrimonio crece lentamente al inicio. Necesitas convertirte en alguien que valora procesos largos. No como sacrificio, sino como diseño. La mentalidad de propietario que mencionamos en el capítulo anterior se conecta directamente con identidad. Un propietario piensa distinto a un consumidor. El consumidor evalúa precio. El propietario evalúa rendimiento. El consumidor busca satisfacción rápida. El propietario busca estabilidad futura. No se trata de eliminar el disfrute. Se trata de priorizar coherencia.
También es importante hablar del ego. Cuando comienzas a construir patrimonio, puede surgir una tentación diferente, querer demostrarlo. Cambiar estilo de vida demasiado pronto. Asumir compromisos financieros más grandes solo para reflejar progreso. Eso puede romper la estructura. La identidad patrimonial madura es discreta. No necesita validación externa. No necesita mostrar resultados. No necesita competir. La comparación es enemiga de la coherencia. Si mides tu progreso en función de otros, perderás dirección. Tu único punto de referencia real es tu versión anterior. Hace un año, quizás no tenías base de seguridad. Hoy la tienes. Hace un año, no acumulabas. Hoy sí. Eso es avance real. Otro punto fundamental es la resiliencia. Habrá momentos donde el mercado caiga. Donde el rendimiento sea bajo. Donde el crecimiento parezca estancado. Si tu identidad depende de resultados inmediatos, abandonarás. Pero si tu identidad está ligada al proceso, continuarás. El patrimonio no recompensa emoción. Recompensa consistencia. Y la consistencia es una expresión de identidad. Quiero que visualices algo. Imagina que durante los próximos 5 años mantienes coherencia. No haces movimientos impulsivos. No abandonas ante presión. No alteras tu sistema por miedo momentáneo. Al final de ese periodo, no solo tendrás más capital. Serás una persona distinta. Más paciente. Más estratégica. Más estable. El patrimonio transforma carácter. Y el carácter sostiene patrimonio. Existe un ciclo poderoso aquí. Identidad coherente genera decisiones consistentes. Decisiones consistentes generan acumulación. Acumulación refuerza identidad. Cuando este ciclo se activa, el crecimiento se vuelve natural. Ya no luchas contra ti mismo. Fluyes con tu estructura. Pero para activarlo necesitas aceptar algo importante. No eres tu pasado financiero. Eres tus decisiones presentes repetidas. Si hoy decides actuar como constructor, aunque tu capital sea pequeño, tu identidad empieza a cambiar. Y esa transformación es más importante que cualquier rendimiento anual. Porque sin identidad alineada, incluso grandes ganancias pueden perderse. Con identidad sólida, incluso crecimiento moderado se convierte en libertad futura. En este punto del audiolibro, ya no se trata solo de números. Se trata de quién estás eligiendo ser. Alguien que improvisa. O alguien que diseña. Alguien que reacciona. O alguien que anticipa. Alguien que consume primero. O alguien que construye primero. Tu patrimonio inicial no es solo una cuenta creciendo. Es una narrativa interna reescribiéndose. Y cuando la narrativa cambia, las decisiones dejan de sentirse como sacrificio. Se convierten en coherencia. En el próximo capítulo hablaremos de protección y crecimiento sostenible. Porque a medida que tu patrimonio crece, también necesitas aprender a protegerlo de errores graves. La identidad te da estabilidad interna. La protección te dará estabilidad externa. Y cuando ambas se alinean, el patrimonio deja de ser un objetivo lejano. Se convierte en una trayectoria clara. Capítulo 9. Protección y crecimiento sostenible. Construir patrimonio es difícil. Perderlo puede ser sorprendentemente fácil. Hasta ahora has avanzado paso a paso, ordenaste tu estructura, eliminaste fugas, creaste base de seguridad, acumulaste capital, invertiste con coherencia y comenzaste a experimentar el efecto bola de nieve. También fortaleciste tu identidad como constructor. Pero aquí hay una realidad que muchos ignoran: a medida que el patrimonio crece, también crece la exposición al error. No basta con acumular. Hay que proteger. La protección no es miedo. Es estrategia. Cuando tu capital es pequeño, los errores tienen impacto limitado. Cuando tu capital crece, los errores se amplifican. Y los errores graves no suelen venir de ignorancia total. Vienen de exceso de confianza. Aquí entramos en una etapa distinta: crecimiento sostenible.
Sostenible significa que puedes avanzar sin poner en riesgo la estructura construida. Para lograrlo necesitas integrar 3 principios. Diversificación. Gestión consciente del riesgo. Prevención de errores estructurales. Comencemos con diversificación. Diversificar no es tener muchas inversiones aleatorias. Es distribuir tu capital de manera que un evento negativo no destruya todo. Si todo tu patrimonio depende de un solo activo, una sola empresa o un solo sector, estás expuesto. La concentración puede acelerar crecimiento en el corto plazo, pero aumenta vulnerabilidad en el largo plazo. La diversificación busca equilibrio. No elimina el riesgo. Lo distribuye. En una cartera bien estructurada, algunos activos pueden caer mientras otros se mantienen o crecen. Esa compensación protege estabilidad. Pero cuidado, diversificar no significa complicar innecesariamente. La simplicidad bien diseñada suele ser más poderosa que la complejidad mal gestionada. Una cartera con instrumentos amplios y bien distribuidos puede ser suficiente para la mayoría de las personas en etapa inicial e intermedia. Ahora hablemos del segundo principio, gestión consciente del riesgo. Riesgo no es algo que se evita completamente. Es algo que se administra. Hay diferentes tipos de riesgo. Riesgo de mercado. Riesgo de liquidez. Riesgo de concentración. Riesgo de decisiones impulsivas. Riesgo legal o estructural. Muchos piensan solo en el riesgo de que un activo baje. Pero ignoran riesgos más sutiles. Por ejemplo, invertir dinero que podrías necesitar en el corto plazo es un error de horizonte. Tener patrimonios inseguros básicos es un riesgo estructural. No revisar periódicamente tus activos es un riesgo de descuido. El crecimiento sostenible exige revisión periódica. No revisión diaria obsesiva. Revisión estratégica. 1 o 2 veces al año es suficiente para evaluar. ¿Mi distribución sigue siendo coherente? ¿Mi nivel de riesgo se ajusta a mi etapa? ¿He acumulado demasiado en un solo activo? ¿Mis metas han cambiado? Este proceso evita que el crecimiento desordenado se convierta en fragilidad. Ahora quiero hablar de algo delicado, la ambición desmedida. Cuando empiezas a ver resultados reales, puede surgir el deseo de acelerar aún más. Invertir más agresivamente. Asumir riesgos mayores. Buscar retornos extraordinarios. La ambición no es negativa. Pero sin límites claros puede destruir años de trabajo. El patrimonio sostenible se construye con moderación estratégica. No necesitas duplicar tu capital cada año. Necesitas que crezca consistentemente durante décadas. El tiempo es el aliado más poderoso en esta etapa. Pero el tiempo solo trabaja a tu favor si no interrumpes el proceso con decisiones impulsivas. Aquí entra un concepto clave, margen de error. Siempre debes mantener margen. No inviertas todo tu capital en activos de alta volatilidad. No comprometas liquidez total. No te endeudes excesivamente para invertir. El margen protege tu continuidad. Sin margen, cualquier evento inesperado puede obligarte a liquidar activos en el peor momento. Con margen, puedes esperar. Y esperar en momentos difíciles es una ventaja competitiva. Ahora hablemos de protección externa. A medida que tu patrimonio crece, también debes considerar aspectos legales y estructurales. Seguros adecuados. Estructura patrimonial clara. Documentación organizada. Planificación sucesoria básica se aplica. No se trata de volverte complejo. Se trata de evitar que errores administrativos o eventos externos destruyan lo construido. La protección no es solo financiera. Es integral. También quiero hablar de algo que rara vez se menciona, protección emocional. A medida que tu patrimonio crece, puede generarse ansiedad diferente. Miedo a perder. Miedo a equivocarte. Miedo a no estar haciendo suficiente. El crecimiento sostenible requiere estabilidad emocional. No revises tu cartera diariamente. No midas tu éxito en ciclos cortos. No te dejes arrastrar por titulares alarmistas. El patrimonio se mide en años, no en semanas.
Otro error común en esta etapa es relajar disciplina prematuramente. Cuando ves crecimiento, puedes sentir que ya llegaste. Reducir aportes. Aumentar gastos estructurales. Asumir compromisos fijos elevados. Eso puede ralentizar la bola de nieve. El crecimiento sostenible requiere mantener hábitos incluso cuando ya no parecen urgentes. La consistencia en etapa de expansión es lo que transforma estabilidad en libertad futura. Ahora quiero que reflexiones sobre algo importante. ¿Cuál es tu objetivo real con el patrimonio? ¿Independencia parcial? ¿Libertad laboral? ¿Tranquilidad? ¿Legado? La claridad de propósito ayuda a definir tu nivel de riesgo aceptable. Si tu meta es estabilidad tranquila, no necesitas estrategias agresivas. Si tu meta es independencia temprana, quizás debas ajustar tu nivel de aporte o riesgo de forma calculada. Pero en todos los casos, la coherencia es esencial. El patrimonio sostenible no se construye por accidente. Se diseña. Y el diseño implica límites. Límites de riesgo. Límites de concentración. Límites de exposición. Límites de impulsividad. A veces proteger es más importante que crecer. Un año sin pérdidas graves puede ser más valioso que un año con ganancias espectaculares seguidas de retrocesos. La estabilidad acumulada es el verdadero acelerador silencioso. Recuerda lo que hemos construido hasta ahora. Base sólida. Acumulación disciplinada. Activos coherentes. Efecto bola de nieve. Identidad fortalecida. La protección es el marco que sostiene todo eso. Sin protección, la estructura es vulnerable. Con protección, la estructura es resiliente. Y la resiliencia es lo que distingue a quienes construyen patrimonio real de quienes solo experimentan ciclos temporales de crecimiento. En el próximo capítulo hablaremos de visión a largo plazo. Porque proteger y crecer no es suficiente si no tienes dirección clara. El patrimonio no es solo acumulación. Es planificación. Y cuando planificación y protección se alinean, el crecimiento deja de ser incierto. Se convierte en trayectoria. Y una trayectoria clara elimina definitivamente la sensación de estar atrasado. Porque ya no te comparas con el presente de otros. Te enfocas en tu futuro diseñado. Capítulo 10. Tu plan patrimonial a 5 y 10 años. Hasta aquí hemos trabajado en estructura, estabilidad, acumulación, crecimiento y protección. Ahora necesitamos algo que integre todo, dirección. Sin dirección, incluso una buena estructura puede perder fuerza. Sin horizonte, el crecimiento se vuelve difuso. Sin plan, el patrimonio depende del estado de ánimo. Un plan patrimonial no es una predicción exacta del futuro. Es un marco de referencia. Es decidir hacia dónde vas, aunque el camino tenga ajustes. Muchas personas operan financieramente en ciclos mensuales. Piensan en el próximo pago. En la próxima cuota. En el próximo gasto. Eso mantiene la mente en supervivencia. El patrimonio se construye con visión extendida. Cuando piensas a 5 y 10 años, tus decisiones cambian automáticamente. Ya no preguntas ¿puedo pagar esto hoy? ¿Preguntas esto fortalece mi trayectoria? Vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Proyección realista. Escenarios estratégicos. Automatización y revisión. Primero, proyección realista. La mayoría evita proyectar porque teme frustrarse. Pero proyectar no es fantasear. Es calcular con lógica. Toma tu capital actual. Define tu aporte mensual promedio. Estima una tasa de rendimiento conservadora. No uses cifras optimistas exageradas. Usa números razonables. Ahora proyecta 5 años. Capital actual más aportes constantes más rendimiento compuesto. El resultado probablemente no será espectacular. Pero será concreto. Ahora proyecta 10 años. Aquí empieza a notarse el efecto acumulativo. Lo importante no es que el número sea enorme. Es que sea consecuencia directa de tu disciplina. Cuando ves la proyección escrita, algo cambia. El patrimonio deja de ser abstracto.
Se vuelve visible. Y lo visible motiva continuidad. Pero quiero ser claro, la proyección no es garantía. Es referencia. Por eso necesitamos escenarios. Escenario conservador. Escenario moderado. Escenario más ambicioso. En el escenario conservador asumes menor rendimiento y aportes constantes. En el moderado, rendimiento promedio histórico razonable. En el ambicioso, mayor aporte o mayor riesgo calculado. Comparar escenarios te da perspectiva. Tal vez descubras que aumentar ligeramente tu aporte mensual tiene un impacto mayor que buscar retornos más altos. Eso cambia tu enfoque. Muchas personas intentan acelerar crecimiento asumiendo más riesgo. Pero a veces el verdadero acelerador es consistencia en aportes. Ahora hablemos de metas. Tu plan a 5 años debe tener un objetivo concreto. Puede ser alcanzar un capital equivalente a X años de gastos. Generar un rendimiento anual equivalente a varios meses de ingreso. Eliminar completamente ciertas obligaciones. Financiar un proyecto estratégico. El plan a 10 años debe expandir esa meta. Tal vez independencia parcial. Tal vez libertad de elegir proyectos. Tal vez estabilidad completa sin presión laboral. La claridad del objetivo influye en tu comportamiento presente. Sin objetivo, cualquier cifra parece suficiente o insuficiente al mismo tiempo. Con objetivo, sabes si estás avanzando o desviándote. Ahora quiero que reflexiones sobre algo profundo. ¿Qué cambiaría en tu vida si dentro de 10 años tu patrimonio generara un ingreso significativo adicional? ¿Trabajarías diferente? ¿Elegirías distinto? ¿Negociarías con más calma? Ese futuro no se construye en el año 10. Se construye hoy. El plan patrimonial te conecta con esa versión futura. Pero cuidado con algo importante, el plan no debe convertirse en obsesión. No revises proyecciones diariamente. No ajustes estrategia cada mes. No midas éxito en periodos cortos. Aquí entra la tercera parte, automatización y revisión. La automatización es la herramienta que convierte intención en acción constante. Aporte automático mensual. Reinversión automática de rendimientos. Distribución coherente de activos. Cuando el sistema funciona sin depender de motivación diaria, el crecimiento se estabiliza. La revisión debe ser periódica, no constante. Una revisión anual es suficiente para evaluar. ¿Mis aportes siguen siendo coherentes con mi ingreso? ¿Mi distribución de activos necesita ajuste? ¿Mi nivel de riesgo es adecuado? ¿Mis metas han cambiado? Este proceso mantiene dirección sin caer en ansiedad. Ahora quiero hablar de algo que pocas veces se menciona. El patrimonio no solo se mide en números. Se mide en libertad. Libertad para decir no. Libertad para cambiar. Libertad para esperar. Libertad para elegir. Cuando tu plan a 10 años empieza a tomar forma, la sensación de estar atrasado desaparece. No porque hayas llegado, sino porque sabes hacia dónde vas. La incertidumbre disminuye. La comparación pierde fuerza. La presión externa se reduce. El patrimonio diseñado elimina la improvisación. También es importante entender que el plan no es rígido. Habrá cambios en el entorno económico. Habrá oportunidades inesperadas. Habrá ajustes personales. Pero si la base está clara, el ajuste no rompe la trayectoria. La adapta. Ahora quiero que visualices tu yo dentro de 10 años. No como alguien con cifras abstractas, sino como alguien con estabilidad. Alguien que puede sostener imprevistos sin desorden. Alguien que puede invertir sin miedo. Alguien que no vive con presión constante. Ese escenario es consecuencia directa de decisiones pequeñas repetidas. Tu plan patrimonial no es una promesa grandiosa. Es una acumulación disciplinada. Y aquí llegamos a algo esencial. Muchas personas nunca se sienten listas para empezar. Siempre esperan más ingreso. Más claridad. Más conocimiento. Pero tú ya empezaste. Mediste. Ordenaste. Eliminaste fugas.
Construiste base. Acumulaste. Invertiste. Protegiste. Diseñaste. Eso ya te coloca en trayectoria. El patrimonio inicial no se trata de alcanzar una cifra mágica. Se trata de dejar de improvisar. Y cuando dejas de improvisar, el tiempo empieza a trabajar contigo. Tal vez hoy no tengas una fortuna. Pero tienes estructura. Tal vez no tengas independencia total. Pero tienes dirección. Y la dirección es lo que transforma la sensación de atraso en sensación de progreso. Dentro de 5 años, si mantienes coherencia, mirarás atrás y entenderás algo que hoy cuesta dimensionar. No estabas tarde. Estabas desordenado. Y el día que decidiste estructurar tu patrimonio fue el día que comenzó tu verdadera ventaja. El plan no es garantía de riqueza instantánea. Es garantía de avance sostenido. Y el avance sostenido, en el largo plazo, siempre supera a la improvisación. Aquí termina el diseño. Ahora comienza la continuidad. Tu patrimonio inicial ya no es una idea. Es una trayectoria en marcha. Conclusión, el día que decidiste empezar. Hay un momento que parece pequeño cuando ocurre, pero que cambia toda la trayectoria futura. No es el día en que tu patrimonio alcanza una cifra importante. No es el día en que generas tu primer gran rendimiento. No es el día en que alguien reconoce tu estabilidad financiera. Es el día en que decides dejar de improvisar. Ese día no tiene aplausos. No tiene celebración externa. No tiene validación social. Pero marca el verdadero inicio. A lo largo de este recorrido entendiste algo fundamental, no estabas atrasado, estabas desestructurado. Confundiste ingreso con patrimonio. Movimiento con progreso. Intención con sistema. Y cuando pusiste orden, algo cambió. Mediste tu punto cero sin dramatizarlo. Organizaste tu flujo con claridad. Eliminaste fugas invisibles. Construiste una base de seguridad. Acumulaste tu primer capital productivo. Elegiste activos coherentes. Entendiste el efecto bola de nieve. Reforzaste tu identidad como constructor. Protegiste lo construido. Diseñaste un plan a 5 y 10 años. Eso no es teoría. Es arquitectura. El patrimonio no es una carrera contra otros. Es una estructura contra el desorden. Y la mayoría nunca se detiene a diseñarla. Quizás hoy tus números no impresionen a nadie. Quizás tu capital aún sea modesto. Quizás el crecimiento todavía parezca lento. Pero ahora existe algo que antes no tenías, dirección. La dirección elimina ansiedad. La estructura reduce improvisación. La coherencia fortalece identidad. El patrimonio inicial no es espectacular. Es sólido. Y la solidez, en el tiempo, supera a cualquier impulso rápido. Habrá momentos donde dudes. Habrá meses donde el crecimiento parezca estancado. Habrá tentaciones de acelerar de forma imprudente. En esos momentos recuerda algo simple. El patrimonio no se construye en días intensos. Se construye en años consistentes. Si mantienes la secuencia, orden, protección, acumulación, crecimiento y revisión, el tiempo trabajará a tu favor. No necesitas genialidad financiera. Necesitas disciplina estructural. No necesitas oportunidades extraordinarias. Necesitas continuidad. Dentro de algunos años, cuando mires atrás, no recordarás la cifra exacta con la que comenzaste. Recordarás el momento en que decidiste actuar distinto. Ese fue el punto de inflexión. El patrimonio no empieza cuando tienes mucho. Empieza cuando decides construir. Y ese día, aunque no lo parezca, ya ocurrió. Ahora no se trata de empezar. Se trata de continuar. Porque tu patrimonio inicial ya no es una intención. Es una trayectoria en marcha.